Hola a todos. A continuación vamos a hacer la exposición del artículo de investigación sobre los efectos de la atención selectiva y la acústica del habla en el seguimiento del habla neuronal en una escena con múltiples hablantes del investigador David Poppel y sus colaboradores. Artículo publicado en el año 2015 y la investigación fue realizada en la Universidad de Nueva York. Muy bien, aquí lo que ellos les interesa más es cómo el cerebro puede seguir múltiples hablantes y ponerle atención a uno en específico. Y la principal preocupación es qué es lo que provoca ese efecto de atención. Para eso, en la investigación, lo que hicieron fue comparar dos seguimientos del habla. Por un lado, encontraron un habla de Vocodev, que es una habla codificada, donde preservaron la envoltura temporal y eliminaron la estructura fina del habla, y por el otro lado la compararon con una voz natural. Los sujetos de investigación requerían realizar una tarea de detección mientras ignoraban un estímulo y le ponían atención a otro. Todo se registró en un magnetoencefalograma y se compararon los efectos en la corteza auditiva. Aquí vemos más o menos el plano de cómo fueron los registros en el magnetoencefalograma y los pasos que utilizaron, que más adelante los veremos en la metodología. El objetivo del presente estudio fue aclarar el papel de los dos niveles de la acústica del habla, la envoltura temporal y la estructura fina, en el seguimiento del habla mediante la investigación de cómo interactúa la atención en situaciones de escucha con varios altavoces. Específicamente se preguntaban si la estructura fina del habla es utilizada por la atención selectiva para mejorar el seguimiento del discurso natural. Para realizar la investigación, los investigadores tuvieron en cuenta diferentes elementos. El primer elemento es la respuesta de seguimiento del habla. Se sabe que la atención ocurre en el bloqueo de la fase de la actividad neuronal en la corteza auditiva al envolvente temporal del habla, y este se observa principalmente en el rango de frecuencia teta de 3 a 7 Hz, lo que corresponde a la escala del tiempo silábico en el habla, y esto es lo que determina la inteligibilidad del habla. Además que la inteligibilidad del habla comprimida en el tiempo aumenta cuando una tasa silábica de rango teta se induce artificialmente al agregar periodos de silencio, esto sobre todo para el habla codificada. Además, la banda teta en la corteza auditiva desempeña un papel fundamental al segmentar el flujo del habla en unidades lingüísticamente significativas más pequeñas. Sin embargo, este seguimiento del habla es más robusto para el habla natural en comparación con el ruido, en el que se elimina la información de estructura fina, pero se conservan las fluctuaciones temporales de baja frecuencia contenidas en la envolvente del habla. Para entender el fenómeno anterior, existen dos explicaciones. La primera es el del procesamiento lingüístico, donde dicen que el vocodev es menos inteligible que el natural, y esto es debido al procesamiento lingüístico de orden superior de la voz natural. Las diferencias en el seguimiento del habla natural y el vocodev pueden verse afectadas por las demandas de tareas y el grado de procesamiento lingüístico. Por otro lado, encontramos la postura del procesamiento acústico, donde se afirma que el efecto puede deberse a la diferencia en la información acústica en el habla natural en comparación con el vocodev, ya que el habla natural tiene características acústicas mucho más abundantes. En este estudio se parte desde la teoría del procesamiento acústico, sin embargo, a lo largo de la investigación buscan conciliar estas dos posturas. Y esto es debido a que los procesos descendentes de orden superior, como el procesamiento lingüístico o la atención selectiva, influyen en el procesamiento en la corteza auditiva, por lo que conciliar su interacción en el procesamiento acústico ascendente es fundamental para comprender la arquitectura neuronal y la jerarquía del procesamiento del habla subyacente. Otro elemento son los efectos del procesamiento lingüístico en las respuestas sensoriales. Existen muchas evidencias de que el procesamiento sensorial del habla en la corteza auditiva puede modularse mediante un procesamiento de orden superior, como el análisis sintáctico o semántico o las explicaciones lingüísticas establecidas por señales visuales. En diferentes estudios proporcionan claves temporales en cuanto al tiempo y el contenido del discurso próximo, y este puede utilizarse para asignar recursos en el procesamiento sensorial a puntos apropiados en el tiempo, lo que tiene que ver con la predicción en el seguimiento del habla.
Esta perspectiva lingüística se encuentra actualmente en debate. El estudio de Millimand en el seguimiento del habla con el tono del voice-codec no se alteró incluso cuando la inteligibilidad se incrementó debido al entrenamiento, lo que sugiere que el mero hecho de que un estímulo sea inteligible no mejora necesariamente su habla. Desafortunadamente, en este estudio, las respuestas al habla natural no se compararon con los estímulos artificiales codificados. Por lo tanto, sigue el debate sobre si el seguimiento del habla mejorada del habla natural solo refleja su estructura acústica más rica o es afectado adicionalmente por el procesamiento lingüístico. Otro elemento es el efecto de atención en el seguimiento del habla. Muchos estudios neurofisiológicos, tanto en humanos como en animales, han mostrado que la magnitud de la respuesta sensorial se modula por la atención de tal manera que los estímulos atendidos provocan siempre respuestas más fuertes. Para los estímulos auditivos simples como los tonos, los efectos atencionales sobre las respuestas sensoriales evocadas se interpretan con atención basada en rasgos, producida por cambios locales en la ganancia o en el ancho de los campos receptivos auditivos. En las regiones cerebrales de mayor nivel, como el corteza frontal y el parietal, se observó el bloqueo de fase de baja frecuencia solo para el habla asistida. Estos hallazgos sugieren que las regiones cerebrales involucradas en el procesamiento de la atención y del habla tienen un enfoque selectivamente para el habla asistida, es decir, para el habla natural. Estos hallazgos están en línea con estudios previos que demuestran que el habla desatendida se somete a un procesamiento lingüístico limitado en comparación al habla asistida. Teniendo en cuenta estos elementos, se planteó la siguiente hipótesis, y es si el aumento del seguimiento del habla previamente observado para el habla natural frente al vocodep se debe principalmente a la riqueza de su estructura acústica. Esperarían entonces diferencias en el seguimiento del habla de estos estímulos, independientemente si son atendidos o si son desatendidos. Una hipótesis alternativa es que si el seguimiento del habla aumentada del habla natural no se basa únicamente en su acústica más rica, sino que también está influenciado por procesos descendentes, se esperaría que la mejora atencional del seguimiento del habla fuera más proveniente para la voz natural en comparación con la voz codificada. Para la metodología de investigación se hizo un registro en un magnetoencefalograma durante un paradigma de fiesta, donde se presentaban simultáneamente un par de estímulos de voz natural y vocodep. De igual manera se instruyó a los participantes a atender un estímulo y realizar una tarea de detección de cambio de intensidad, es decir, de volumen, mientras se ignoraba el otro estímulo. Luego se compararon las respuestas del seguimiento del habla natural y el vocodep cuando fueron atendidas o cuando fueron ignoradas. La muestra fueron de 15 participantes sanos sin antecedentes de trastornos neurológicos. Se excluyó un participante debido a problemas técnicos. Se trabajó con los datos de los 14 participantes restantes, 7 mujeres y 7 hombres entre los 19 y los 35 años de edad. Todos eran diestros y todos eran hablantes nativos del inglés. Los estímulos utilizados fueron 6 oraciones con una duración mínima de 7 segundos que se seleccionaron de un sitio web de audiolibro. Las 6 oraciones diferían en su contenido semántico y con diferentes hablantes, 3 masculinos y 3 femeninos. La vocoderación de ruido se utilizó para manipular la acústica del estímulo. Se empleó un paradigma de fiesta en que las dos oraciones siempre se presentaban simultáneamente, como se mencionó anteriormente. Y para asegurar un rendimiento similar para oraciones naturales y vocodificadas, el tamaño del aumento del volumen difiere para ambos tipos de estímulo. La tarea para cada sujeto de investigación era que al final de cada ensayo se les pedía que indicaran con un botón si se había producido un cambio de volumen en la oración asistida y comentarios recibidos, golpes o error. Las respuestas conductuales se analizaron en ambas condiciones, asistir a la terapia natural o asistir a oraciones codificadas. Las respuestas neurofisiológicas también se analizaron para los estímulos ignorados. Cada oración se repitió 18 veces
por condición y las oraciones fueron contrarrestadas en todas las condiciones. Como se mencionó anteriormente, todo se hizo a través de la grabación de magnetoencefalograma. Se usaron filtros de línea a 60 Hz para eliminar el ruido. El análisis de datos. Se analizaron los datos conceptuales, la frecuencia de aciertos como HR y la tasa de falsas alarmas como FAR, por separado para cada participante y cada tipo de estímulo. En el análisis de los datos del magnetoencefalograma, todos los datos fueron reducidos utilizando herramientas personalizadas de MATLAB. En el análisis de los datos del localizador, el localizador del audio, el componente M100 se identificó a partir de datos de localizadores auditivos de los participantes individuales. Los análisis de los datos experimentales se hicieron a través de dos características, la coherencia de fase intertrial y la coherencia de potencia intertrial. Se utilizó un análisis de ANOVA de 3 vías con medidas repetidas para probar la modulación de la disimilitud entre las diferentes condiciones. Aquí David Pople nos presenta tanto los aportes, hallazgos, como las explicaciones alternativas encontradas en este estudio. Se puede decir que todas las respuestas son fiables en el seguimiento del habla. El hallazgo más novedoso de este estudio es que el seguimiento del habla se moduló mediante la atención solo para el habla natural, pero no para el vocodep, y que el seguimiento del discurso desatendido fue similar al observado por el habla codificada. Este patrón de resultados tiene dos implicaciones. Primero, en ausencia de atención, la respuesta al seguimiento del habla se refleja principalmente la representación cortical de la envoltura temporal del estímulo y no el análisis de su estructura fina, ya que no se encontraron diferencias en las respuestas del habla natural desatendida y el discurso codificado. En segundo lugar, los efectos atencionales en las respuestas del seguimiento del habla no pueden explicarse únicamente por atenciones basadas en características, ya que no se observó modulación atencional para el habla codificada. Más bien, es muy probable que reflejen una contribución sólida del procesamiento lingüístico de orden superior que se aplica de manera más extensa al discurso asistido frente al desatendido. En cuanto a las contribuciones ascendentes al seguimiento del habla en la corteza auditiva, el seguimiento de la voz mejoró para el habla natural en comparación con el vocodec solo cuando se atendían estos estímulos, mientras se encontró un grado similar de seguimiento del habla para el habla desatendida natural y el vocodec. Estos hallazgos también sugieren que en esencia, la respuesta de seguimiento del habla representa principalmente la envoltura temporal de la acústica de toda la escena auditiva y no específicamente del habla. En cuanto a la atención, un efecto atencional en el seguimiento de los estímulos codificados sugiere que la atención no fue guiada por los atributos físicos globales de los estímulos. Por el contrario, estos hallazgos indican que la mejora de la atención del seguimiento del habla depende de la presencia de la estructura fina en el estímulo. Y segundo, que la información de la estructura fina del habla natural se utilizó para mejorar el seguimiento del habla solo cuando se atiende. Esto lo podemos interpretar como que la utilización selectiva de la estructura fina en el habla natural asistida como un proceso lingüístico reflector, ya que el proceso lingüístico bien establecido se reduce sustancialmente para el habla desatendida. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que el habla solo experimenta un procesamiento sensorial de bajo nivel cuando se ignora, mientras que los procesamientos lingüísticos de orden superior se aplican principalmente cuando se habla. En comparación al estudio de Will y sus colegas, que estudiaron la interacción entre la atención y la inteligibilidad del habla, donde afirman que la condición del habla degrada altamente la inteligibilidad utilizada, se parece más al paradigma de cóctel. En comparación al estudio de Will y sus colegas, la noción de que el procesamiento lingüístico de orden superior se aplica al habla en mayor medida cuando se atiende o se ignora también es consistente con los hallazgos de Sion y Gould. Por lo tanto, se puede decir que son compatibles con los hallazgos de este estudio. Como sugiere el trabajo anterior, el procesamiento semántico del habla desatendida se reduce también drásticamente y en su mayoría es automático.
Un hallazgo aparentemente contradictorio para los resultados actuales es informado por Millman, que no logra encontrar ningún efecto de la inteligibilidad en las respuestas de seguimiento del habla con Vocoded. En este efecto nulo sugiere que pueden haber casos en que la inteligibilidad no sea suficiente para impulsar un aumento del habla rastreo. En contraste, Puppel afirma que en el seguimiento del habla refleja solo características acústicas de un estímulo no se puede conciliar con el patrón actual, sino que la respuesta puede mejorarse mediante un proceso lingüístico adicional. Las contribuciones de predicciones descendentes al seguimiento del habla sugieren que el seguimiento del habla mejorado en la corteza auditiva refleja una coherencia temporal más precisa entre la actividad neuronal de baja frecuencia y el estímulo del habla. En el caso del procesamiento lingüístico del habla, varias fuentes de información conllevan a un valor predictivo que puede usarse para aumentar las expectativas temporales de la próxima entrada en la corteza auditiva. Otra posibilidad es que el análisis semántico y sintáctico del discurso genere predicciones sobre las palabras específicas que se pronuncian, permitiendo la anticipación y un seguimiento más preciso del contenido de la estructura fina. En el estudio no encontraron una manera definitiva para determinar si el aumento del seguimiento del habla natural asistida se debe de alguna forma a las predicciones temporales. Una interpretación alternativa de abajo hacia arriba dice que el habla natural es acústicamente más rica que el habla codificada. La atención puede operar más eficientemente a nivel sensorial para mejorar el procesamiento del habla natural, ya que puede utilizarse más características acústicas. Esto podría, teóricamente, conducir a un patrón similar de hallazgos con efectos atencionales más grandes para el habla natural frente a la voz codificada. Una recomendación sería que se necesitan estudios futuros en los que también se midan las respuestas del habla inteligible con una estructura fina compleja para determinar inequívocamente las contribuciones de la acústica ascendente y el procesamiento lingüístico. Otro conjunto de factores a considerar en la interpretación es la segregación de flujos, ya que un requisito previo para el cerebro es la selección de los flujos de voz procedentes de los diferentes hablantes. En el experimento actual, el hablante natural y el vocodeb siempre se presentaban juntos, por lo que no se podía diferenciar la dificultad en la segregación de las corrientes de los flujos. Por lo tanto, los efectos observados probablemente se deban a la selección y no a la segregación. Por último, el habla natural siempre capta más atención debido a su mayor inteligibilidad y por lo tanto la condición de voz codificada puede sufrir una mayor distracción ya que el habla natural se presenta en el segundo plano. Por último, el habla natural siempre capta más atención debido a su mayor inteligibilidad y por lo tanto la condición de voz codificada puede sufrir una mayor distracción ya que el habla natural se presenta en segundo plano. Dado que en este estudio no se encontraron diferencias significativas en la respuesta del seguimiento del habla al ignorar las condiciones naturales y al ignorar el vocodeb, es poco probable que difieran en el grado de distracción que se ofrecen. Como conclusión, se demostró que al rastrear las envolturas temporales de los sonidos atendidos e ignorados, el habla asistida se rastrea siempre con mayor eficiencia, posiblemente debido a los efectos del procesamiento lingüístico. Segundo, la atención no afecta la respuesta de seguimiento del habla para la voz codificada, que carece de estructura fina del habla natural y es sustancialmente menos inteligible. Tercero, existe un vínculo de influencia mutua entre los procesos lingüísticos de alto orden y el procesamiento sensorial del habla, así como el papel crucial de la atención en la determinación de la profundidad del procesamiento aplicado a los estímulos entrantes. Podríamos decir entonces que se aprueba la hipótesis alternativa expuesta en este estudio.